En este día santo, esta hermosa mañana de sábado, que el Señor nos regala la oportunidad de poder dirigirnos hacia ustedes con una reflexión, quiero decirles paz a vosotros y que el Dios eterno siempre esté en la vida de cada uno, en la mente de cada uno, para que sea el hacedor de todo lo que pase a nuestro alrededor. Y en este título general, Génesis, en el principio, en esta quinta semana, Noé, el hombre escogido para preservar la humanidad y la simiente piadosa durante la destrucción del mundo, el diluvio. Este mensaje muy importante que sabemos que Génesis trae muchas promesas, muchas reflexiones, muchas advertencias y muchas profecías para nuestros días. Y el título del tema de hoy es Noé y el nuevo comienzo. Parte 1. Dios estableció un nuevo orden mundial para el hombre. Ya Dios organiza nuevamente el mundo y da un sendero diferente, con una simiente, la de Sem, con una bendición directa, pensando en nuestros días y pensando en cada uno de nosotros. Y es hermoso poder reconocer esa promesa. Y por ello quiero pedirle que vengamos de rodillas delante del Dios Altísimo y le pidamos que sea Él el que tenga el control de todas las cosas. Oremos. Padre Celestial, mi Dios, siempre te decimos gracias porque hay muchos que hoy no abrieron sus ojos, que ya no tienen vida, y tú nos permites contarnos entre el censo de los vivos, porque tu misericordia es grande. No porque lo merezcamos, no porque seamos especiales, sino porque a ti te plació darnos esa bendición, porque tú eres así. Tu voluntad es perfecta, es hermosa, y por eso te pedimos que siempre hagas tu voluntad en nuestras vidas. Tú nos conoces, tú sabes en qué nos equivocamos, cuáles son los pecados que cada uno comete. Tú conoces nuestros corazones, cómo se desvían. Tú sabes, mi Dios, qué hay en nuestros sentimientos, en nuestra mente. Pero nos ponemos en tus manos para que seas tú que limpies toda situación que genera pecado. Y que tomes el control de la vida de cada uno. Nos guíes por el sendero correcto. Que este ejemplo de la vida de Noé, de sus acciones, de las promesas que tú le diste y que aún siguen siendo promesas para nosotros, nos haga entender cuál es tu grandeza y que tú mereces gloria, honra y alabanza. Y por eso, porque lo hemos visto, entendido y porque tú nos has explicado, y eso nos llena de tranquilidad y confianza para poder depositar todo lo que tenemos y lo que somos en tus manos. Por eso que tú has hecho de abrir nuestra mente y nuestros corazones, seguimos diciéndote gracias, porque no son acciones nuestras, eres tú el que lo haces todo. Es tu Espíritu el que produce en nuestros corazones la paz, la benignidad, la bondad. Y si en alguna situación, que sabemos, mi Dios, que hay, estamos siendo tan humanos que bloqueamos la acción de tu Espíritu, no dejes que nuestra voluntad permanezca ahí, sino quítala, mi Dios, y haz tu voluntad en la vida de cada uno.
Sabemos que esa voluntad tuya es para salvación, para vida eterna, para protección. Es siempre de bien. Perdónanos cuando renegamos. Que en medio de la bendición que tú nos das, le vemos un problema, le vemos lo negativo. Perdónanos por todas las cosas, mi Dios. Todas las cosas en las que nuestros ojos no logran abrirse. Y esta semilla que pones en cada uno de tus mensajes, que en nuestros corazones produzca cambio, produzca edificación, produzca santificación y cada vez más entrega en tus manos, porque eres digno de que honremos tu nombre, de que te glorifiquemos y que vivamos completamente para ti, porque eres el Todopoderoso, el Hacedor de todas las cosas. Y por eso, tranquilamente, nos depositamos en tus manos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos y hermanas, para la reflexión de hoy tenemos el texto bíblico tomado en Génesis capítulo 9, versículo 1 al 7, que es el pacto de Dios con Noé. Y dice lo siguiente: bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Vemos la promesa hermosa que Dios tiene. Y que aquí hay un nuevo comienzo, una nueva forma en la que Dios establece ese nuevo orden y que nuevamente da una bendición grande para el ser humano. Que después de que Él ha mostrado que realmente no le gusta el pecado, Él muestra que se siente ofendido por las faltas que comete todo hombre, pero que aún ama su creación. Y lo vemos en este versículo 1, la bendición de Dios sobre el hombre. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos. Somos todos descendientes de Noé. Y le dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Y en este detallito, bendijo Dios a Noé, nos podemos detener y pensar: ¿por qué Noé? O también, ¿queremos nosotros esa bendición? ¿Soy parte de esa herencia? ¿Cómo conocer este detalle? Pues Hebreos capítulo 11 versículo 7 dice: por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de justicia que es según la fe. Esa bendición
se hace ver nuevamente. Y en otra versión dice que con temor preparó el arca. ¿Qué significa tener temor? Es saber que el Dios Todopoderoso dijo algo, que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dijo, eso hará. El pecado tiene su condenación y eso es así porque Dios lo estableció. Y Noé reconoce que la acción de Dios se va a cumplir y es esa forma de ver las cosas la que condena a aquellos que no creen. Porque dice que esa fe fue la que condenó al mundo. Y hace que Noé sea el heredero de la justicia, que es según la fe. Porque le pone ahí un trabajo, podríamos decirlo, pero una misión, que es la de repoblar la tierra, fructificar y multiplicaos y llenad la tierra. Es el mismo mandato divino que se encuentra en Génesis 1:28. Después de haber creado el mundo, Dios le da este mismo orden. Fructificad y multiplicaos. Le dijo a Adán. Es una tarea que ordena a la humanidad llenar la tierra. Pero hay un detalle aquí. Ya no le dice sojuzgarla. Ya no le dice que Él va a ser el que tendrá el control sobre todas las cosas. Solo le dice que la llene, sí que someta algunas cosas, que gobierne la tierra, pero no tiene la misma autoridad, la misma supremacía que tenía antes. Pero continúa siendo el ser humano alguien especial, alguien que tiene el control sobre muchas cosas. Y aunque este mandato ya no es general, porque recordemos que Satanás está usurpando ese poder, ese dominio, ese control que Dios le había dado al ser humano. Y hay que hacer la observación de que Satanás en ningún momento está usurpando el lugar de Jesús o el lugar del Padre, jamás, porque Él no puede. Él lo que está usando es, o que está teniendo el lugar del hombre que Dios le había dado sobre la tierra y que con sus artimañas está creyéndose el dueño y señor del mundo. Pero esa forma en la que ya no deja esa promesa para todo hombre de sojuzgar la tierra, siempre es para aquellos creyentes que hacen suya las promesas del Dios eterno, porque sobre ellos Satanás no tiene ninguna autoridad, porque la autoridad que Satanás tiene es por la acción del pecado. Si ya no vivimos bajo el pecado, ya no tenemos esa atadura. Pero aunque sobre la tierra ya no existe ese sentido absoluto, siempre hay un control, ¿verdad? Siempre hay una forma de ver las cosas. Y vemos también un cambio. El ser humano antes no comía carne, no comía animales, comía solo legumbres y plantas verdes. Pero en este nuevo inicio Dios le da el permiso de poder comer animales. Dice el versículo 3 que sobre todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes. Os lo he dado todo, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. El versículo 4. Entonces, esa forma en la que Noé
establece también un orden, a través de Noé Dios lo establece, un orden que ya no se ganó por miedo, sino que porque él fue agradable ante los ojos de Dios, porque él fue un varón justo, y Dios también espera que nosotros le amemos de forma incondicional, que podamos imitar esa acción que hizo Noé después de Adán. Pero este cambio en esta forma de alimentación siempre sigue un mandato establecido. Es que si vemos Génesis capítulo 7, versículo 2, y podemos ver los animales que entraron en el arca, porque muchos toman este texto, el versículo número 3, para decir que se pueden comer todos los animales. Y dice Génesis capítulo 7, versículo 2, lo repito, de todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y hembra. Mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Esta es la confirmación inicial de las leyes de alimentación, donde podemos deducir sin mucha dificultad sobre el por qué solo una pareja de los animales que no son limpios y 7 de los animales que son limpios. Porque si Noé se comía al animal, al macho o a la hembra, entonces iba a desaparecer esa especie. De esos animales no podía comer, porque hay que reconocer que muchos dicen que se puede comer de todo tipo de animales, que en ese momento Dios le dio la orden de que todos los animales que habían, y no podemos comer de todos. Sé que hay animales que hasta por cultura, hasta por cualquier otro tipo de pensamientos, si pensamos en comerlos ya nos vamos a sentir incomodidad. Entonces, pero muchos defienden el hecho de que se pueda comer cerdo. Pero si leemos, para hacer un poquito de referencia, no nos vamos a detener mucho aquí porque no es este el tema, pero en Isaías capítulo 66, versículo 15, dice, porque he aquí que Jehová vendrá con fuego, y sus carros como torbellino para descargar su ira con furor, y su represión con llamas de fuego. Porque Jehová juzgará con fuego, y su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados. Así como en aquel momento, en los tiempos de Noé, hubo una advertencia que venía un diluvio, y que todo aquel que no creyera que el Dios eterno iba a cumplir su palabra, iba a ser castigado, iba a ser muerto en aquel diluvio. Hoy en día esta es la advertencia también. ¿Y a quiénes va a juzgar? Versículo 17, en la misma lectura, continuemos. Los que se santifican y los que se purifican en los huertos unos tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Jehová. Y continúa diciendo otras cosas, ¿verdad? Porque conoce sus obras, sus pensamientos, y que vienen de diferentes tribus, de diferentes naciones, ¿verdad? Porque debemos saber que eso no cambia, o incluso el capítulo 65 de ahí mismo de Isaías está hablando de un pueblo rebelde, del versículo 1, donde que lo encuentran a Dios, gente que no invoca el nombre del Dios eterno, pero que Él está diciendo, heme aquí, o sea, Dios está diciendo a cada uno, aquí estoy, extiende sus manos a ese pueblo rebelde, pueblo que no es que no se vaya a arrepentir, que necesita arrepentirse y necesita tener cambio, y que dice el versículo 3 de Isaías 65, pueblo que en mi rostro me provoca de continuo a iros, sacrifican en huertos y queman incienso sobre ladrillos, que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. No vamos a hacer más profundidad en ello, pero usted reflexione acerca de Isaías 66 y
Isaías 65 y se dará cuenta que Dios puso el orden aquí y que establece una forma en la que se empiezan a comer alimentos, y aunque aquí no dice alimentos limpios e inmundos, como en el caso de Levíticos 11, que sí da un orden de qué animales podemos comer y qué animales no. Pero hay esa provisión de alimento para el hombre, donde hay un cambio, y que eso que se mueve y vive o será para mantenimiento, pero que no habla de todos los animales, sino que de los animales limpios, porque automáticamente pensamos que los animales impuros incluso serían muy pocos en comparación de las 7 parejas de animales limpios. Así como las legumbres, dice, las plantas verdes os lo he dado todo para comer, ¿verdad? Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Puede comer de todos los animales limpios que están vivos, puede comer de toda la vegetación, pero hay una excepción y es un detalle muy importante, que no puede comer un animal con su vida. Su sangre todavía está en él, entonces no puede comerse. Porque es comer vida, dice. Eso no está permitido, porque la sangre es el alma. Eso dicen las Escrituras. Levítico 17:14 en la versión latinoamericana dice, porque la vida de la carne es su sangre. Por eso he prescrito a los israelitas, no comerán la sangre de carne alguna, porque la vida de la carne es su sangre. Quien la coma será excluido, porque la vida de la carne es su sangre. La sangre es la vida, es el alma, es lo que mueve el cuerpo. Y no podemos entonces consumirlo. Pero el establecimiento del gobierno del hombre sobre la tierra, Dios lo emplea ya de una forma clara, de una forma ordenada. Y dice el versículo 5, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. Ya se está refiriendo al hombre. O sea, si hay un animal que mata a un ser humano, la sangre le será demandada a ese animal. Por eso incluso existe esos detalles de que si un animal mata a una persona o si consume carne humana, las leyes en su mayoría dicen que ese animal debe ser sacrificado. Y si es de mano del hombre, entonces de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre, dice. Hay una protección para la vida de todos aquellos que se entregan en las manos del Dios Todopoderoso. La ley rige a los animales y también a las personas, a aquellos asesinos. Y por eso dice el versículo 6, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Entonces, no hay forma de que se pueda justificar el derramamiento de sangre. O sea, no existe una forma de poder decir que, aunque la ley en sí tenga ciertas formas de justificarlo, no se puede, hablando bíblicamente. Pero, ¿cuál es la razón de por qué Dios da estas promesas y establece este nuevo orden y tiene este maravilloso orden? Porque no podemos decirlo de otra manera, es que hay algo que Él hizo tan perfecto. Pues dice el versículo 7, mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Hoy en día, ¿cómo nos vamos a multiplicar? ¿A qué se refiere fructificad y multiplicaos? No es solo tener hijos. No es solo la procreación de que nazcan
nacer, crecer, multiplicarse, morir, así de forma automática como lo dice la ciencia. Veamos el por qué Noé. Noé fue escogido por esa fe, esa seguridad plena delante de Dios. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La pregunta aquí es, ¿qué espera usted del Dios eterno? ¿Qué seguridad tiene del cumplimiento de la palabra de Dios? ¿Cree que lo que Él dice se cumple y que usted será partícipe, ya sea para bendición o para condenación, de aquello que se hará? Porque si usted no cree, simple y sencillamente será partícipe de la condenación. Pero aunque diga no creer, siempre va a obtener lo suyo. Pero esa fe de la que se nos habla en las Escrituras es una advertencia, porque dice el versículo 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haberse constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. ¿Qué tanto creemos esto? O veamos cómo fue que Noé reflejó su fe. Porque puede ser que nosotros todavía no hayamos entendido cómo se vive la fe. Y creamos que la fe es un sentimiento de se va a hacer, se va a cumplir. Eso es anhelo del corazón. Si la fe es la certeza y la fe es convicción, eso requiere conocimiento de la acción de la palabra de Dios. Eso requiere que dejemos que sea su espíritu el que nos guíe. ¿Y qué se dice de Noé? Pues en Génesis dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, en el versículo 9. Bueno, veamos lo importante de cómo ponía en práctica esa fe. Noé estaba agradecido con Dios por haberlo salvado. Esa salvación que desde antes él sabía que ya tenía. Era tan temeroso, levantó su corazón a Dios una y otra vez. Fue un creyente genuino, comprometió su vida a Dios y le pidió que lo perdonara. ¿Cómo estamos viendo ese ejemplo? En los días de Noé, el tiempo del castigo vino cuando Dios lo estableció. Dice Génesis 6:5 que vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente el mal. ¿Qué pasa hoy en la mente del ser humano? ¿Hay alguna diferencia? ¿Estará largo el cumplimiento de la palabra de Dios? Un riesgo que toman las personas que rechazan el misericordioso llamado de Dios al arrepentimiento es que sus corazones se endurezcan y que luego ya no puedan entender estas palabras. Romanos 2, versículo 5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Si continuamos haciendo nuestras obras, vamos a recibir la promesa por la obra humana. Pero si dejamos de hacer nuestras obras y decimos que sea el Dios eterno el que tome el control, entonces
viene para nosotros un cambio, una promesa. Y ese juicio establecido, que ya lo leímos en Isaías 66, que vendrá con fuego, sus carros como torbellinos, para descargar su ira con furor, y su reprensión con llama de fuego. Porque el Eterno juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos del Eterno serán multiplicados. Y luego continúe leyendo allí, pero no deje de reflexionar que existe una promesa y que en los tiempos de Noé él fue ridiculizado, se burlaban de él por predicar la justicia. Eso dice segunda de Pedro 2:5. Todos pensaban que era mentira. La Biblia revela que al final de los tiempos, antes del regreso de Cristo, las personas también van a ignorar las advertencias al arrepentimiento. Todo mundo está buscando un Dios que se acomode a su vida, que se acomode a su forma de ser, que se acomode a sus creencias, a sus principios, pero ¿qué tanto está dispuesto el ser humano a acoplar su vida a los mandamientos de Dios? Segunda de Pedro 3:4 dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Versículo 5. Estos ignoran voluntariamente que el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios, y también los cielos y también la tierra, que proviene del agua, y por el agua subsisten. Ahora, veamos lo importante de reconocer las advertencias. Esa palabra que ha dicho el Dios Todopoderoso se va a cumplir. Cristo nos hacía una advertencia clara. Lucas 21, 34 al 36, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga sobre vosotros aquel día del regreso de Cristo y la ira de Dios. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad, pues, en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿No es eso lo más hermoso que podemos recibir, estar en pie delante de Cristo? Pero si no tomamos en cuenta cada una de las palabras, si no vemos las advertencias claras, entonces seremos parte. ¿Captará Dios su atención si no nos arrepentimos? Pero si nos arrepentimos y venimos delante de Dios, cuando Cristo regrese, ¿cómo nos encontrará? Porque Lucas 18:8, Él hizo una pregunta: cuando el Hijo del Hombre regrese a la tierra, ¿hallará fe en la tierra? Muchos dicen tener fe, pero a su manera, sin las Escrituras. No quieren tomar en cuenta todas las palabras que dejó escritas Dios en la Biblia. No, es que eso es del Antiguo Testamento, no me interesa. Pero el Antiguo Testamento se va a cumplir, porque la promesa de Dios, así como las advertencias y las profecías, son claras y están escritas ahí. Isaías 66, Isaías 65 también. Son profecías claras. Y nuestra fe debe estar cimentada en la promesa de salvación. No debemos soltarnos de esa seguridad que Dios cumple su palabra y que para aquellos
que están en sus manos, Él es protector, Él es cuidado, y que en aquel día será ese sol que calienta suavemente, no para quemar, sino para proteger, para estar ahí con un abrazo claro. ¿Qué espera recibir usted? ¿O qué quiere recibir? Y voy a terminar con Malaquías 4, versículo 1, que dice: porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. En el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo, la decisión es suya. Dios nos dio libre albedrío para que decidamos amarle y entregarnos a Él. Por débiles, por incompetentes que nos sintamos, vengamos de rodillas delante de Él, roguémosle que tome el control de nuestra vida, y Él lo hará porque así es su promesa y porque se cumple. Pero si usted no quiere, esta es la advertencia para usted. Viene ese día y es ardiente como un horno. No es con agua, es con fuego. Y abrazará y quemará como estopa, como zacate seco. Así será una llama repentina que lo consumirá todo. Estuvo con ustedes su hermana en Cristo, Enedina Ayala, desde Honduras, y paz a vosotros.